Regreso de un amor perdido. Cuando Diego me dejó, sentí que mi vida se había desmoronado en un instante. Habíamos pasado 5 años juntos y aunque había habido problemas, nunca pensé que llegaría a ese punto. Fue un viernes por la noche, recuerdo, cuando me lo dijo. Así, sin más. No hubo gritos, ni peleas. Solo esas palabras que me partieron en dos: ya no quiero estar contigo. Fue como si me arrancaran algo vital, algo que no podía reemplazar. Después de eso, todo se volvió un torbellino de emociones que no podía controlar. Pasé semanas sumida en una niebla densa de tristeza y confusión. Cada rincón de mi pequeño departamento en Ciudad de México me recordaba a él. La taza de café que solía usar, el libro que nunca terminó de leer, su chaqueta que todavía estaba colgada en el perchero. Cada día era una lucha para no romperme. A veces, en medio de la noche, me encontraba vagando por el departamento, incapaz de dormir, sin saber qué hacer con todo ese dolor. El silencio era ensordecedor. Intenté todo lo que pude para superarlo. Me concentré en el trabajo, pasé más tiempo con mis amigas, incluso traté de distraerme con cosas que antes me interesaban. Pero nada funcionaba. Diego seguía ahí, en mi mente, en cada esquina de mi vida. Era como si no pudiera escapar de su presencia, aunque él ya no estuviera. Sabía que estaba sufriendo más de lo que debía, pero no sabía cómo apagar ese sentimiento de pérdida que me consumía. Una tarde, en un acto de desesperación, decidí hacer algo que jamás había considerado antes. Había escuchado sobre la Santa Muerte, esa figura que para muchos era una protectora, una guía en tiempos de necesidad. La idea de pedirle algo me parecía absurda al principio, pero me encontraba en un punto donde lo lógico ya no me servía. Sentía que no tenía nada que perder. No era una devota formal, pero en mi barrio, varias personas hablaban de ella con respeto. La santa siempre escucha, me decían algunos vecinos. Sabía que la veneraban en silencio, con ofrendas simples pero cargadas de significado. Me sorprendía que, en un lugar tan abarrotado y caótico como el centro de la ciudad, tantas personas acudieran a ella en busca de ayuda. Nunca le había prestado atención, pero ahora me encontraba en esa misma encrucijada. Así que, una tarde, decidí hacer mi propia ofrenda. No sabía exactamente qué ofrecerle, así que hice lo que me pareció correcto. Coloqué una vela blanca en una pequeña mesa en mi habitación, rodeada de flores. A su lado, puse una foto de Diego, una que había tomado durante uno de nuestros viajes a la playa. Lo miré durante unos minutos antes de encender la vela. Me senté frente al pequeño altar y cerré los ojos. No había rezado en años, pero esa tarde las palabras salieron solas. Santa Muerte, si puedes escucharme, ayúdame a que Diego vuelva. Haz que sienta lo que yo siento. Que entienda lo que dejó atrás. Pasaron los días y, aunque no esperaba un cambio inmediato, algo en mi interior comenzó a calmarse. No era una paz total, pero sentía que había hecho lo que podía. El dolor seguía ahí, pero la desesperación, esa sensación constante de estar cayendo al vacío, empezó a disiparse lentamente. Seguía haciendo mis ofrendas cada noche, encendiendo una nueva vela, cambiando las flores, esperando sin saber exactamente qué esperar. Entonces, algo extraño comenzó a suceder. Una semana después de mi primer rezo, empecé a soñar con Diego. No eran sueños normales. En ellos, siempre me encontraba en lugares oscuros, vagamente familiares. Caminaba sola por calles desiertas y de alguna manera, siempre terminaba encontrándolo a él. No decía nada, pero su expresión era diferente. Parecía angustiado, como si quisiera hablar, pero no pudiera. No le daba importancia al principio. Pensé que eran solo reflejos de mi propia tristeza, de mi deseo de que regresara. Pero los sueños se repetían, noche tras noche. Una mañana, después de varios días con esos sueños, recibí un mensaje de Diego. Solo decía, necesito verte. Mi corazón se aceleró, pero traté de no emocionarme demasiado. ¿Qué significaba eso?
No había tenido noticias suyas desde la ruptura y ahora, de repente, me escribía como si nada. Acepté su propuesta de vernos, aunque una parte de mí temía lo que pudiera pasar. Nos encontramos en un café cerca de donde solíamos vivir. Cuando lo vi, parecía cansado, como si no hubiera dormido en días. Nos sentamos y, sin preámbulos, comenzó a hablar. Me dijo que desde que me había dejado, algo lo había estado perturbando. Al principio, pensó que era solo culpa, pero con el tiempo, la sensación se había vuelto más intensa. No podía concentrarse, no podía dormir bien. Era como si algo lo estuviera arrastrando hacia atrás, hacia mí. Me quedé en silencio, escuchándolo, y aunque me sorprendió lo que decía, no pude evitar pensar en mis rezos, en las ofrendas que había hecho a la Santa Muerte. Diego me dijo que había sentido un impulso abrumador de buscarme, de corregir lo que había hecho mal. Dijo que lo sentía profundamente, que no podía explicar por qué, pero necesitaba regresar a mi vida, a lo que habíamos compartido. Era como si algo más allá de su propia voluntad lo estuviera empujando a estar conmigo de nuevo. En ese momento, sentí una mezcla de emociones. Parte de mí quería abrazarlo y olvidarlo todo, pero otra parte, una más racional, no podía evitar preguntarse qué había causado ese cambio tan repentino. Mientras hablaba, no dejaba de pensar en la figura de la Santa Muerte, en su imagen tranquila y observadora, y en cómo mis ofrendas parecían haber influido de alguna manera. Diego no pudo explicarlo más allá de lo que sentía. Dijo que había estado luchando contra esa sensación durante semanas, pero que finalmente había cedido. No podía estar lejos de mí, no podía vivir con la decisión que había tomado. En ese momento, algo en mí cambió. No era solo el hecho de que Diego regresara, sino la certeza de que algo más había estado involucrado. No fue una simple reconciliación. Fue un regreso impulsado por algo que yo misma había invocado. Acepté a Diego de vuelta en mi vida, pero lo hice con una nueva conciencia. Sabía que nuestras vidas ya no estaban guiadas solo por nuestras decisiones, sino por algo más grande, algo que había tocado nuestras almas de una manera que no podíamos comprender completamente. A medida que pasaron los días, nuestra relación comenzó a sanar, pero la imagen de la Santa Muerte siempre estuvo en el fondo de mi mente. Su presencia, aunque invisible, era innegable. Desde entonces, he seguido haciendo mis ofrendas, no por miedo, sino por gratitud. Sé que el precio de su intervención no es algo que pueda entender completamente, pero lo acepto. Diego y yo estamos juntos de nuevo, pero nuestras vidas ya no son las mismas. La Santa Muerte respondió a mi llamado, y aunque no puedo ver el futuro, sé que su influencia seguirá con nosotros. En las noches, cuando me despierto en la oscuridad y veo la tenue luz de la vela que arde en mi altar, siento una calma extraña. No es una paz normal. Es una tranquilidad cargada de misterio, una certeza de que hay fuerzas moviéndose a nuestro alrededor que no podemos controlar. Forces que, si las llamamos, pueden cambiar el curso de nuestras vidas de maneras que nunca imaginamos. Ahora sé que el amor no es solo algo que sentimos, sino algo que puede ser guiado por aquello que está más allá de nosotros. El precio del éxito. Mi vida se había convertido en una cuenta regresiva hacia el fracaso. Día tras día, abría las puertas de la pequeña papelería que mi abuela había fundado, esperando lo inevitable, la quiebra. Papelería Donosa, como la llamó ella en honor a su madre, era todo lo que me quedaba, mi única conexión con mi familia y, a la vez, mi única fuente de ingresos. Mi abuela la había construido con amor, pero ahora yo estaba fallando en mantenerla a flote. El lugar, una pequeña tienda en una esquina olvidada del centro de Toluca, había conocido tiempos mejores. Las paredes, aunque limpias, estaban descoloridas por los años y los estantes de madera crujían bajo el peso de los pocos productos que quedaban. Los clientes, que antes entraban con regularidad a comprar útiles escolares o material de oficina, ya no cruzaban la puerta. Las grandes tiendas y la compra en línea habían matado lentamente mi negocio. Cada mañana me levantaba con el mismo peso en el pecho, una sensación que se había vuelto insoportable. Cada vez que veía los números de mis cuentas bancarias, sentía que algo se quebraba un poco más dentro de mí. El alquiler estaba atrasado,
Las facturas sin pagar se acumulaban sobre el escritorio y no tenía idea de cómo iba a salir adelante. Ya había pedido préstamos que no podía devolver y lo peor era que no veía ninguna salida. Me consumía un miedo constante, como si un abismo se abriera bajo mis pies. Fue una noche especialmente difícil cuando algo cambió. Me encontraba en la papelería, después de cerrar, con la luz tenue del mostrador encendida. Sentada en una silla detrás del mostrador, miraba las viejas fotos de mi abuela que colgaban en la pared. En su rostro se veía el orgullo por lo que había construido, una vida dedicada a su pequeño negocio. Me sentía abrumada por la culpa. ¿Cómo podía estar fallando tanto? Mi vecina, Ana, había hablado en más de una ocasión de su devoción a la Santa Muerte. Siempre la escuchaba con curiosidad pero sin intención de involucrarme. Lo veía como una creencia oscura, algo para aquellos que habían agotado todas sus opciones. Pero esa noche, cuando no quedaba ni un rayo de esperanza en mí, decidí hacer lo impensable. Busqué en casa cualquier cosa que pudiera servirme para montar un pequeño altar. No era difícil. Encontré una figura de la Santa Muerte que Ana me había regalado años atrás, casi como una broma, pero que nunca había tirado. Recogí algunas velas, flores y una caja de cerillos. Mientras organizaba el altar en una esquina de la tienda, sentí una extraña calma. El miedo, aunque seguía ahí, estaba siendo reemplazado por algo más. ¿Fe? ¿Desesperación? No lo sabía. Arrodillada frente al altar improvisado, encendí las velas y cerré los ojos. No sabía cómo rezar, ni si lo estaba haciendo bien. Simplemente dejé que mi mente se llenara de imágenes, de mi abuela, del negocio en su época dorada, de mi vida antes de que todo se fuera desmoronando. Y en un momento, pedí con todas mis fuerzas. No pedí riqueza, ni éxito desmedido. Solo pedí una oportunidad de salvar la papelería, de mantener vivo el legado de mi familia. Los días siguientes transcurrieron de la misma manera. Me levantaba, abría la tienda y esperaba. Y aunque no había un cambio inmediato, algo dentro de mí comenzó a sentirse diferente. El miedo seguía ahí, pero ahora estaba acompañado por una ligera esperanza, una pequeña chispa que me empujaba a seguir adelante. Una semana después, algo inesperado sucedió. Alrededor del mediodía, cuando ya me preparaba para cerrar temprano debido a la falta de clientes, una mujer entró en la tienda. Era una clienta habitual que no había visto en meses. Compró una gran cantidad de material escolar y se fue sin más, pero lo que llamó mi atención fue lo que vino después. No pasó más de una hora cuando otro cliente entró y luego otro. Para el final del día, había atendido a más personas de las que había visto en los últimos 3 meses. Los días siguientes fueron un torbellino. Las ventas, que antes eran casi nulas, se dispararon. Cada mañana me encontraba con clientes esperando fuera de la tienda antes de que abriera. Algunos venían de lejos, diciendo que habían oído hablar de la papelería por amigos o familiares. Era como si el negocio se hubiera vuelto, de la noche a la mañana, un imán para todo aquel que necesitara algo relacionado con el material escolar o de oficina. No me atrevía a cuestionarlo. Simplemente me dejé llevar por la corriente de nuevos clientes, pedidos masivos y un éxito inesperado. Finalmente pude pagar todas mis deudas, saldar el alquiler atrasado y comprar nueva mercancía. El negocio, que había estado al borde de la quiebra, estaba ahora más próspero que nunca. Pero, con el paso del tiempo, comencé a notar algo extraño. Los clientes que venían a la tienda a menudo parecían diferentes. Algunos no hacían contacto visual, otros se movían por los pasillos en completo silencio, casi como si no estuvieran realmente allí. Había un hombre que venía cada viernes, siempre compraba lo mismo, una libreta y un bolígrafo, pero nunca me miraba a los ojos. Incluso algunos de los clientes habituales que conocía desde hacía años parecían cambiar. No podía explicarlo, pero una inquietud comenzó a crecer en mí. Las noches, después de cerrar, también se volvieron más tensas. A veces, cuando estaba sola en la tienda revisando el inventario, sentía una presencia. No era como si alguien estuviera allí físicamente, pero la sensación de ser observada era constante.
A veces escuchaba algo caer o veía sombras moverse en la periferia de mi visión, pero cuando miraba directamente, todo estaba en su lugar. Lo más extraño ocurrió un viernes por la tarde, cuando estaba cerrando la caja. Mientras contaba el dinero, noté que algunos billetes estaban desgastados, antiguos, como si no pertenecieran a esta época. Eran tan viejos que no parecían haber circulado en décadas. Al día siguiente, más billetes de este tipo aparecieron y así sucesivamente. Intenté no pensar demasiado en ello, pero sabía que algo andaba mal. Conforme pasaban los meses, el éxito del negocio continuaba, pero la sensación de incomodidad se hizo más profunda. Cada vez que pasaba junto al altar de la Santa Muerte, encendía una vela y murmuraba un agradecimiento. Pero, al mismo tiempo, una parte de mí comenzaba a temer lo que había invocado. No podía evitar sentir que había hecho un trato sin entender las consecuencias. Una noche, mientras cerraba la tienda, encontré un sobre tirado frente a la puerta del almacén. Dentro, había una pequeña nota escrita a mano. No decía mucho, solo una palabra, recuerda. Al principio, no entendí lo que significaba, pero cuanto más pensaba en ello, más sentía que era un recordatorio de algo que había olvidado. Esa noche, frente al altar, comprendí lo que había hecho. Había pedido ayuda y la Santa Muerte me la había dado. Pero, como todo en la vida, esa ayuda tenía un precio. No sabía cuál sería ese precio, ni cuándo lo tendría que pagar, pero sabía que no me había liberado de mis problemas, solo los había cambiado por otros. Desde entonces, vivo con esa incertidumbre entre la gratitud por el éxito del negocio y el miedo por lo que pueda venir. El altar sigue ahí, y aunque cada día le ofrezco algo nuevo, una vela, una flor, sé que lo que realmente pide es algo que no puedo prever. Y aunque los clientes sigan viniendo, y las ventas continúen, no puedo evitar pensar que, algún día, ese precio se cobrará. El negocio prospera, pero cada vez que cierro la tienda al final del día, me quedo sola en la oscuridad, preguntándome cuándo vendrá la verdadera factura. Si te gustaron las historias de terror, regálanos tu like y coméntanos qué te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor del archivo del terror. Sin más, gracias por escucharnos, hasta la próxima.